Casualidades. There's a word, I know. Dios no hace casualidades. Dios te trajo aquí con un propósito. It's for your growth, for your maturity. God has given you a call. And will be a time that you will move in that calling, but you need covering. That's why God put you here. He could have put you anywhere, but He brought you here with a purpose. I really believe that from God. Y Dios dice, vas a estar en un proceso de preparación y de desarrollo. Vas a aprender no solamente lo que vas a estudiar en la universidad, pero vas a aprender unos principios y vas a aprender a cómo conducirte en el reino, porque los he separado, dice Dios. Son sellados para una nueva temporada de Dios. Y Dios dice, hay muchos predicadores y hay muchos ministros que se han olvidado, y estoy levantando una nueva generación con temor de Dios. Cuando te prospere, cuando te bendiga, cuando dé fruto, Dios te da una advertencia: no se enorgullezca tu corazón, porque para cosas grandes te llamé, dice Dios. There is much fruit in your ministry. No poco, mucho fruto. No es de 30, no es de 60, es de 100. Y Dios te va a usar con poder. Y Dios te va a dar mucha prosperidad en ese ministerio. Pero ¿sabes una cosa? God also has a word en el corazón de esta mujer. This is a team. Dios los unge y los bendice como ministros, como pareja, para que den fruto. You have a powerful word of God. Arlene, ve acá. Give her the word. Yo te unjo ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con autoridad, con poder. Sonia, give her the word. Profeta de Dios. Profeta de Dios. En ella, vamos. Palabra de autoridad. Profeta. Génesis capítulo 12, versículo 1. Quiero hablarte del tema en esta tarde. Tienes una herencia. Quiero darte varias definiciones de lo que es herencia. Herencia, primeramente, es los bienes recibidos de alguien al morir. Cuando yo recibo una herencia, significa que alguien murió, que invirtió, que tomó de su tiempo, o lo podemos decir de esta manera, de su vida, y la invirtió de tal manera y de tan buena manera que nos dejó a nosotros una herencia. Cuando una persona muere y dejó una herencia a alguien, es porque se manifestó también en la tierra
que fue suficientemente bendecido, pero herencia también significa el derecho de yo heredar. El derecho de heredar. Cuando nuestros padres pasan a morar con el Señor, si hizo una inversión correcta, entonces nos dejará una herencia. Yo recuerdo que mi padre me dio mi herencia en vida. Él estando todavía en vida, repartió a nuestros hermanos de lo poco que pudo recibir y nos entregó una herencia. Porque herencia es el derecho de heredar. Pero también herencia es los rasgos que continúan advirtiéndose en sus descendientes o continuadores. En otras palabras, cuando yo recibo una herencia o cuando hablamos de herencia, tiene que ver con una continuidad de algo que ya comenzó en una persona. Cuando hablamos de herencia, tiene que ver con una continuidad de algo que Dios comienza con una persona. En otras palabras, si mi padre me dio una herencia, significa que era la continuidad o me dio la capacidad de yo continuar ahora algo que Él puso en mis manos. Herencia significa el conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de sus progenitores. Escúchame, conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de sus progenitores. En otras palabras, la esencia de su carácter es manifestado en su herencia, es desatado sobre aquellos hijos que han sido obedientes a su padre o que han honrado a su padre. Pero herencia, y esta es la más que me vuela la cabeza, es la palabra legado, porque herencia tiene que ver con legado, o es igual o equal to herencia. Legado, aquello, mire esto, legado es aquello que se deja o transmite a los sucesores. Aquello que se deja o se transmite a los sucesores, sea cosa material o sea cosa inmaterial. En otras palabras, cuando yo recibo una herencia, yo tengo dos posibilidades o dos maneras de recibir una herencia. Está la material, a través de bienes gananciales o de propiedades, pero también está el inmaterial o aquel que puede ser espiritual, porque de mi padre yo voy a recibir una herencia. Escúchame lo que te estoy diciendo. Mi padre me enseñó un principio y me enseñó a temer a Dios. Yo heredé de mi padre la facultad de reconocer que había un Dios en los cielos. Pero hay gente que hereda lo contrario a un temor a Dios. Pero mis hermanos y yo podemos decir, y mi madre está aquí presente, que heredamos la facultad de reconocer que hay un Dios en Israel, que hay un Dios en los cielos, que creó todas las cosas. Porque el Padre es el que establece el legado. El Padre establece una herencia. El Padre establece el derecho de heredar. La Biblia nos enseña que en los tiempos de Israel, el padre al morir ya preparaba todo para que sus hijos heredaran. El hijo mayor iba a heredar un 20%, o iba a heredar un porcentaje mayor, o una doble porción, es lo que debo decir, que sus otros hermanos. ¿Por qué? Porque ya la ley había sido estipulada de esa manera. El punto es el siguiente: se suponía que la descendencia heredase algo de su padre. Hoy en día se ha perdido el concepto de heredar. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que pensamos en herencia, lo que pensamos es en deudas. Hemos perdido el concepto de herencia porque ahora lo que heredamos de nuestros padres pueden ser tarjetas de crédito. Quizá la herencia que vamos a recibir es una de deudas. Pero la herencia que se supone que nosotros recibamos de nuestro padre es de acuerdo a los bienes que él pudo almacenar en esta tierra. Y segundo, tiene que ver con un legado espiritual. Escúchame. Abraham, o en este caso, en este momento se llamaba Abram,
se va de su tierra y de su parentela de acuerdo a una orden dada por Dios. Pero su padre le entregó sus bienes. Abraham no salió de su tierra a ver qué iba a pasar después. No, ya él había salido con unos bienes. Ya había salido con una provisión dada por su padre. Y se le arrima otro personaje que se llama Lot. Lot también había heredado porque el hermano de Abraham había muerto. Y él recibió la herencia de su padre y por ende estaba tan bendecido como estaba Abraham. Esto es importante que lo entendamos, porque no fue que Abraham se fue a Canaán a ser bendecido, no, él se fue a producir mayor bendición de la que ya Dios le había dado. ¿No me está escuchando? Entonces hay unos principios que yo quiero que tú veas conmigo hoy, porque herencia tiene que ver con la facultad de recibir de un padre. Herencia tiene que ver con la facultad de recibir de un padre espiritual. La pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿estaré yo alineado para recibir lo que Dios tiene para mí como herencia? Toca al que está a tu lado y dile: tienes una herencia. No te olvides. Lo primero que vemos en esta escritura es que Abraham recibe un llamado. Abraham recibe un llamado y lo único que le dice Dios es: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Ok, suena sencillo. Dios le estaba diciendo: vete de donde tú estás, deja tu familia y camina al lugar que yo te quiero dar por heredad o por herencia. En otras palabras, del lugar que él estaba bueno, estaba bendecido, tenía criados, tenía vacas, tenía bueyes, tenía ovejas. Pero Dios lo quería sacar de ese lugar y llevarlo a Canaán, porque no solamente la bendición tenía que ver con un hombre, tenía que ver con la descendencia que Dios quería desarrollar de parte de Dios. Yo vine a decirte que no es solamente nosotros los hombres de Dios somos llamados a recibir bendición, sino que la iglesia o los hijos que reciban esa unción y esa visión también necesitan heredar. Y esto es un punto importante, porque hemos visto cómo personas han hecho ministerios personales y hay un reconocimiento de una cierta figura o de otra por allá, o porque aquel es ungido, porque aquel otro. Pero si aquel ungido no tiene una descendencia a la cual multiplicarse y darle su herencia, entonces estamos perdiendo el tiempo. Si yo me hago próspero y me hago grande y me hago bendecido, pero mis hijos no están prosperando conmigo, hay algo que está mal. El problema de la iglesia hoy en día es que hay muchos superstars y hay pocos gente que entiende lo que es legado. Legado tiene que ver con que si yo soy prosperado y bendecido, o si esta casa o esta visión es bendecida o es respaldada por Dios, entonces los hijos tienen que caminar de acuerdo a la bendición que ya Dios derramó. Toca al que está a tu lado y dile: se trata de legado. Y este es un punto importante, porque Satanás no pudo entender, Lucifer no pudo entender que se trataba de legado y quiso toda la gloria para él. Tanto fue el desastre que Dios lo tiene que arrojar del cielo y de la presencia y de la gloriosa de Dios. Pero me es interesante que se llevó unos cuantos con él, porque hubo unos cuantos que estuvieron dispuestos a darle la gloria a Lucifer y no darle la gloria al único que la merece, que se llama Jehová de los ejércitos. Herencia, diga conmigo: herencia. Abraham sale de su tierra y de su parentela, o Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, sal de la gente que está a tu alrededor. Yo te quiero llevar a un sitio y quiero que cojas a tu mujer y a ti y a tu mujer los voy a bendecir. I'm going somewhere with this. Así que Abraham sale y Dios le dice: te voy a llevar a una tierra la cual te voy a mostrar. Te quiero dar el primer principio. Para poder heredar, yo primero necesito obedecer. Esto parece sencillo,
Pero entonces, ¿por qué no hay tanta gente bendecida en la iglesia? Eso yo lo sé, pastor, porque... Pero si ya lo sabes, entonces ¿por qué no eres bendecido? Y no vine a hablar de prosperidad como tal. Vine a hablar de herencia. Porque herencia es más que prosperidad. O herencia es más que una bendición o unos $5. Herencia tiene que ver con un legado que Dios depositó en un hombre de Dios que quiere derramarlo en la nueva generación. Y eso es lo que estamos hablando. Porque hay pocos hombres que han preparado gente para tomar el batón. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer Dios? Ha tenido que levantar del anonimato gente como nosotros y otros hombres por allá, para entonces comenzar de nuevo algo que se supone que nosotros estuviéramos heredando de otros hombres. El problema es que la gloria se hace tan grande que entonces no la queremos compartir con nadie. Por eso es que usted me ve que yo le digo a los pastores, pastores, oren por la gente, que ustedes tienen la unción ahí. Porque yo quiero que la gente, la iglesia y el pueblo realice que no solamente la unción está sobre mí, sino que está sobre todo aquel que se meta en la presencia de Dios. Presencia y fe son la puerta a la prueba, porque después que la presencia de Dios se manifieste sobre nosotros, vamos a ser tentados y atacados. But we don't want to hear that. We just want to hear the blessing, but we don't want to hear the story. Presencia y fe son la puerta a la prueba que te llevará a la herencia. Entonces vino hambre sobre la tierra, aquella tierra, la que Dios le dijo que le iba a dar, aquella tierra que Dios le dijo que iba a poseer, aquella tierra donde Dios se había manifestado. En esa tierra hubo hambre. Does that make any sense? Pero pastor, apóstol, si yo experimenté la gloria aquí y Dios me dijo que me iba a bendecir, pero ¿por qué ahora estoy pasando este proceso? ¿Por qué me botan del trabajo? Porque te estás concentrando en la prueba y no en la herencia. Yo vine a decirte, iglesia, que tú tienes una herencia de Dios. Y tú necesitas enfocarte en la herencia, en la promesa, en lo que Dios ya declaró para tu vida. Deja de estar mirando el problema, deja de estar mirando la tentación, deja de estar mirando todo aquello que te desenfoca del propósito divino y comienza a experimentar la herencia. Así que para poder heredar yo necesito obedecer. Obediencia provoca presencia. Y la presencia y fe son la puerta a la prueba. Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús dijo, I'm willing. Father, this is what you want me to do? I'll do it. I'll go. Where you want me to go? I'll go. Jesús entonces deja su gloria, sus bienes, sus posesiones y la presencia de estar en continua comunión constante ahí con Él para venir a esta tierra, hacerse hombre e ir a la cruz. Porque ¿sabes por qué? Porque Él no necesariamente estaba tan enfocado en la cruz tanto como en la herencia. You're missing it. Porque los han los han programado a ser religiosos. No, la cruz, pastor, definitivamente. La sangre de Cristo tenía que ser derramada. Pero Él no estaba enfocado en la cruz. Él estaba enfocado en la herencia. Ok. ¿Por qué te digo que estaba enfocado en la herencia? Porque Él sabía que cuando Él muriera en la cruz, Él iba a resucitar al tercer día. Él sabía que si Él obedecía hasta lo sumo, Dios le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra tendieran que reconocer que Jesucristo es el Rey, para gloria de Dios Padre. Él estaba enfocado en la herencia porque Él sabía que a través de la sangre de Cristo, ahora nosotros, todos nosotros, íbamos a poder heredar con Él cielo nuevo, tierra nueva,
libertad, transformación, sanidad del alma. Entonces él estaba enfocado porque él sabía que se iba a producir en nosotros libertad. Oh my goodness. Él estaba tan enfocado que él dijo, wow, le espera a mi iglesia, le esperan a mis hijos bendición, le esperan a mis hijos gracia, le esperan a mis hijos herencia. Tanto es así que Dios dice en su escritura que nosotros somos coherederos con Cristo. Entonces, si yo soy coheredero con Cristo, ¿de qué? No solamente nos dice que somos coherederos con Cristo, nos dice, donde yo estoy, Padre, yo quiero que ellos también estén. No solamente dice que donde Él esté, Él quiere que nosotros estemos. Él le dice, Padre, que si yo voy a estar aquí a tu derecha, yo quiero que ellos también estén sentados aquí conmigo. Ay, no me está escuchando ahora. Por eso es que dice, yo me voy, pero porque es que voy a preparar mansiones, voy a preparar un lugar para que donde yo esté, mis hijos también puedan estar. Porque no se trataba de simplemente una prueba, se trataba de legado, se trataba de herencia. Toca al que está a tu lado y dile, tú eres descendencia de Dios.